echando el temor fuera de nuestras vidas. Amén. ¿Cuál es el tema? Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 32. Esta es la narración de una historia que pasó Jesús junto con sus discípulos, ¿no? Mateo 14, del 22 al 32. Vamos a ir leyendo hasta el 32. Dice el versículo 22. ¿Están listos? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Otra versión, para ir aclarando un poco lo que vamos a hablar, dice que Jesús obligó a sus discípulos, esa es otra versión, a entrar en la barca. Y que se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Versículo 23. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, está hablando de Jesús. Versículo 24. Y la barca donde iban los discípulos ya estaba lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Fíjense que esto fue ya en la noche, pero Jesús se apareció en la madrugada, o sea, pasaron algunas horitas o algún tiempo en que los discípulos estuvieron allí en el mar, zarandeados por las olas, asustados, temerosos, algunas horitas. Yo no sé si usted ha notado, pero siempre el Señor Jesús dejaba en algunas ocasiones como que daba un tiempito para que las personas estén allí pasando un momentito por un tiempo difícil y después aparecía Él. Lo mismo, ¿se acuerdan cuando fue lo de Lázaro? ¿Cuántos días esperó Jesús para que Jesús se apareciera en escena y lo levantara a Lázaro? Eran 4 días que Jesús esperó para poder visitar. Acá también dice que Jesús se quedó orando tranquilo mientras ellos estaban ahí en las olas, zarandeados y asustados sus discípulos. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron, ¿no? Imagínense usted, gritaron de miedo. Imagínense esa escena. La noche, ¿cómo es el mar en la noche? No se ve nada, ¿no? Solamente oscuridad. Ellos en medio mar, las olas que movían esa barca, el viento que era fuerte, y de repente se aparece una imagen ahí. Ellos se asustaron y gritaron, dijeron, es un fantasma, no se imaginaron que era el Señor Jesús. Entonces gritaron de miedo, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo. Otra versión dice, aquí estoy, tranquilos, no tengan miedo. Versículo 28. Señor, le dijo Pedro, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección hacia Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, ¿cómo grita alguien que se está hundiendo? Señor, sálvame. ¿Cómo grita alguien que se está hundiendo? ¡Señor! ¡Sálvame! Yo no sé, yo trato de hacerlo ahorita, pero uno en ese momento en que se está hundiendo, ahogando, un grito desesperado, ¿no? Un grito como que es, o grito o me muero aquí. Así que gritó que Jesús lo salve.
Enseguida Jesús dice que le tendió la mano y lo sujetó y también lo reprendió. Hombre de poca fe, le dijo, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Amén. ¿Cuántos habían leído esta historia antes? Hice como una versión de la Biblia hablada, ¿no se han visto? Esa versión hablada más o menos la hice para que... Si no tienen tiempo de leer la Biblia, hermanos, descárguense en su celular la versión de la Biblia hablada. Que hay, usted mientras puede estar en su casa cocinando, trapeando o está en el baño bañándose, es lo que yo hago cuando no tengo tiempo de leer la Biblia, la pongo en audio y lo estoy ahí escuchando. Y así más o menos como yo se la conté ahora, se la cuentan, sino que con gritos y con todo y con música, ¿no? Solo me faltó la música. Vamos a hablar acerca del temor. Vamos a hablar acerca del temor. El temor es un miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. También el miedo es una pasión de nuestro ánimo que nos hace huir o rehusar algo. El miedo puede provocar angustia o puede provocar ansiedad, ya que una persona puede sentir miedo muchas veces sin que exista ningún motivo. Eso ya es algo ya patológico, ¿cierto? Porque tener miedo ante alguna circunstancia que genere miedo está bien, ¿cierto? ¿A quién no le ha dado miedo en algún momento? ¿A quién no le dio miedo en el temblor? Está bien sentir ese miedo, ¿no es cierto? Porque si no me hubiera dado miedo, hubiera quedado ahí sentado, esperando que me caiga en la casa. Pero el miedo lo que hace es despertar en mí una necesidad de huir, de salir de ese lugar, porque me va a caer la casa encima, tengo miedo que me aplaste. Pero muchas personas tienen miedo sin haber motivos. Eso ya es algo más allá, ¿cierto? Que puede haber ya algún trastorno ahí de tipo psiquiátrico o pueden ser demonios que le producen miedo sin que haya ninguna causa, porque si hay una causa está bien tener miedo. ¿Quién no ha tenido miedo? Levante la mano el que no ha tenido miedo para orar. Todos tienen miedo. ¿Alguna vez han tenido miedo a algo? ¿O no? Yo cuando llega mi esposa, no tengo miedo. Hay temores que son naturales. Hay temores que son naturales, ¿cierto? Y temores que son normales y que son buenos para nuestra vida porque nos libran de algún daño. Por ejemplo, ¿quién no tiene temor? Un temor así, pero de respeto cuando está en el mar. La mayoría. A mí me pasa, ¿no es cierto? Yo cuando estoy en el mar, me meto así, las olas, ya cuando me empieza a estar por aquí el agua, como que ya empiezo a jalar para acá. Y el agua me lleva para allá y uno ve toda esa agua y uno como que genera algo de temor, ¿no? Porque uno dice, ¿qué tal si me arrastra para allá? ¿Y qué tal si una ola me tapa, me revuelve y me ahogo? O sea, genera, ¿no es cierto? Es como normal ese tipo de temor. Nos hace que nosotros nos fijemos límites también en el temor. Porque si no tuviéramos temor, imagínate, es como los niños pequeños. Ellos no tienen temor a veces, cuando son bien pequeños, pero no se fijan límites. Por eso a veces están por ahí que se dan, que se caen del segundo piso, porque no tienen límites. Es como que ellos todavía no son conscientes del daño que se pueden hacer. Pero hay temores que no son normales. Hay temores que no son normales en nuestra vida y son temores que nos paralizan. Son temores que nos dañan. Son temores que no nos dejan avanzar, que no nos dejan conquistar, que no nos dejan tomar esa vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Y de ahí vienen también y se derivan lo que nosotros conocemos como fobias. ¿Se ha escuchado alguna vez? Yo tengo fobia a
psicológicamente las fobias son un tipo de ansiedad. Las fobias, desde el punto de vista psicológico, son un trastorno de la ansiedad. O sea, cuando alguien tiene fobia a algo, es porque tiene un estado de ansiedad. Ahora, hay muchas fobias, ¿no es cierto? Quizás algunos de los que están aquí tengan fobias. Por ejemplo, las fobias más comunes son la suegrofobia. No, esa no. ¿Quién tiene fobia a las suegras? No levanten la mano, están grabando. Por ejemplo, la agorafobia. ¿Se ha escuchado de la agorafobia? La agorafobia es el temor a verse en una situación difícil en la cual yo tenga que pedir ayuda, pero el pedir ayuda me sea vergonzoso. ¿Sí le ha pasado eso? Que hace como que uno necesita mi ayuda, pero qué vergüenza pedir ayuda, ¿qué van a decir? Que soy flojo, que soy floja. Es el miedo a estar en una situación embarazosa, en una situación complicada de la cual yo quizás no pueda salir de eso. También existe otro tipo de fobia, que es la fobia social. La fobia social es el temor o ansiedad a interactuar con las demás personas. Porque la persona que tiene fobia social tiene miedo a que las demás personas lo empiecen a analizar. Es muy común esa fobia. Hay personas que tienen esa fobia social. No, y ahora me van a analizar. ¿Qué van a pensar de mí? Me van a ver que me he puesto estos zapatos. Me van a ver que estoy gordo. Me van a ver que estoy gorda. Me van a ver que me queda apretada esto. Me van a ver que... Y tiene ese miedo a lo que los demás digan de él o de ella. Pero también hay otras fobias que son fobias ya específicas. Por ejemplo, la zoofobia, que es el miedo a los animales. ¿Quién tiene eso? Levante su mano. ¿Alguien tiene fobia? Algunos tienen miedo a las cucarachas, a las salamanquesas, a los ratones. Yo sí tengo un poco de zoofobia a los ratones. No me diga usted que viene un ratón, se le pasa por su pierna y usted está ahí como que no dice nada. Ya voy a traer un ratón, lo voy a soltar aquí a ver cómo se arma aquí, pero la locura, todo el mundo sale corriendo por un lado, por otro lado. También existe lo que se llama la aerofobia, que es el miedo a volar en avión. Si alguien tenía, antes de venir a Cristo, tenía alguna adicción, y decía, voy a volar, no estoy hablando de esa adicción, ¿no? Estoy hablando del miedo a volar en avión. Dicen los estudios que el 90% de las personas que vuelan en avión vuelan con un estado de ansiedad. O sea, no se sienta mal si usted alguna vez va en avión y se siente así como temeroso, porque dice que hasta el 90% de las personas que van en avión vuelan con una disconformidad, con ese miedo de que ya ahora si se cae el avión, y ahora de que si pasa esto, cómo me salgo de aquí seguro que me muero. Pero hay personas que ya tienen una fobia, que no se pueden subir a un avión. Tienen miedo a las alturas, no pueden ir a las alturas porque ya empiezan a sentir un miedo pero extremo. También hay algo que se llama acrofobia, que es el miedo a las alturas. También hay la agorafobia, que hablábamos al comienzo, que también es como el temor a estar en lugares cerrados, ¿cierto? Hay gente que tiene ese temor, que no se puede meter a un ascensor, que no se puede meter a una casa, entra un carro, abre los vidrios, abre que me ahogo, empieza así. Nadie se ahoga por estar en un carro, puede estar uno ahí una noche, 2 noches y no va a pasar nada, pero la persona que tiene eso siente literalmente que se ahoga. Ya veo que algunos se ríen, capaz que Dios les está hablando. Ahora, científicamente, las fobias, mire esto, porque ya vamos a entrar en la Biblia. Fíjense que me vienen a enseñar aquí ciencia o qué. Tranquilo que ya vamos a ir a la Biblia. Pero es importante saber estas cosas, porque son cosas
a ser las personas temerosas, que van a ser las personas que no pueden avanzar, que no pueden conquistar. Ahora, estamos en estos tiempos, ya hablando de lo que estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no es cierto? Primero por las circunstancias del clima. Usted sabe lo que está pasando, ¿no es cierto? Mucha lluvia, muchas inundaciones, estas lluvias que ahora raras, que se ven con tormentas eléctricas, que con vientos que ahora empiezan a aparecer que no había, son circunstancias que de alguna manera generan cierto temor. Quizás a algunas personas no les llega, no les ha tocado, pero hay otra gente que sí está pasando difícil la situación, porque se quedan sin casas, se quedan sin hogar por estas situaciones del clima. Lo de la delincuencia a todos en algún momento nos llega y se causa cierto temor, ¿cierto? El temor a ir por la calle y que me roben y que me apunten con una pistola y que me maten y que por ahí hay una bala perdida, y genera temor, genera en nosotros eso. Todo ese temor que se produce en nosotros es algo que nos puede paralizar en algún momento, y algunas personas las paraliza, no las deja avanzar, no las deja seguir. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que les produce temor a ustedes? Miren a la persona que está a su lado. ¿Le produce temor? ¿Usted tiene alguna fobia? ¿Usted tiene algún temor en su vida? Yo sé que sí. Miren, el peor error que puede cometer un cristiano es no reconocer sus miedos y sus temores. Porque a veces el cristianismo, cuando una persona viene a Cristo, muchos disfrazan sus temores y sus miedos. A mí me enseñaron eso cuando yo me convertí. Yo creo que me enseñaron una doctrina equivocada y me decían, no, tú no tienes nada. Tú en el nombre de Jesús, di que eres santo, di que esto, di que lo otro. Y disfrazan y maquillan. Pero si usted tiene un temor, si usted tiene un miedo, si usted tiene una ansiedad, no tiene que taparla. Usted tiene que decir, sí, yo la tengo, pero en el nombre de Jesús voy a vencer esto. No diga usted, yo no tengo esto, ay no, en el nombre de Jesús esto. No. Usted reconozca sus errores para que pueda llevarlos delante de la cruz y ser transformados en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus fobias? Ahora, en lo espiritual, en el área espiritual, también hay un temor que ataca a nuestro espíritu. Hace un rato estábamos hablando de la mente, de lo psicológico, pero ahora estamos hablando de nuestro espíritu, porque también hay temores que atacan a nuestro espíritu y el objetivo de ese temor es apagar nuestra fe, es apartarnos de Dios, es que dejemos de creer en lo que Dios dice en su palabra. Los temores que vienen a nuestro espíritu, que pueden ser demonios, según lo que enseña la palabra de Dios, en algunos casos pueden ser demonios, son temores que no te dejan conquistar en lo espiritual, que no te dejan emprender, que no te dejan alcanzar lo que Dios quiere darte a través de la fe. Te paralizan espiritualmente, no te dejan que tú desarrolles los dones espirituales que Dios te ha dado. Te tienen allí como que amarrado. Tú tienes dones que Dios te ha dado, pero cuando hay temor, tú no los puedes desarrollar y el enemigo te tiene atado, te tiene allí, para que tú no pongas todos los dones que Dios te ha dado al servicio de los demás y para que bendigas a la iglesia. Yo sé, estoy convencido de que todos los que están aquí tienen muchos dones, pero quizás el temor no te deja que tú los desarrolles. Ahora, ¿cómo se desarrollan los temores en la vida de una persona? Muchos temores se desarrollan a partir de una experiencia vivida, a partir de un trauma que uno vivió. ¿Alguien alguna vez aquí casi se ahoga? ¿Y cómo quedó después de eso? ¿Con miedo a meterse nuevamente
nuevamente al mar? Bueno, casi se ahoga porque no sabía nadar. Sí, y eso le puede llevar a uno a, tengo que aprender a nadar, porque si no la próxima me ahogo. Entonces, una experiencia vivida, un trauma del pasado, genera temor. Es lo que hace que se despierte, que venga ese temor a nosotros. Por ejemplo, el temblor generó temor, ¿no es cierto? Y muchas personas quedaron con ese ruido. En medio por ahí pasa un carro y se mueve la mesa. Temblor, temblor. Algunos ya salen corriendo, están asustados, algunos no pueden dormir. Yo me acuerdo, ahora no lo he visto, pero creo que el temblor que hubo la vez pasada allá en Maraví, yo creo que fue más fuerte, o allá por lo menos lo sintieron más fuerte que nosotros, porque yo después de ese temblor, como a las 2 semanas, vi un paciente que venía de Manaví, de donde había sido el temblor, y se tuvo que internar porque al salir corriendo del temblor se metió un clavo en el pie y se le complicó. Pero no era eso, el problema de él era que en las noches, cuando ya llegaba la noche, siempre él estaba tapado así con una sábana. Y decía que no podía dormir, porque él decía que sentía que la cama se movía. O sea, estaba traumado porque cómo habrá sido lo que él vivió, esa experiencia que genera en nosotros traumas. Y nosotros, yo sé que hemos vivido experiencias que generan traumas en nosotros. ¿Quién aquí ha vivido una experiencia mala en su matrimonio? En el pasado. Y genera un temor en el futuro a que me vaya a pasar lo mismo, ¿no es cierto? Ya me lo hicieron una vez, capaz que me lo van a hacer otra vez. Y genera ese temor, esa desconfianza. Y en todas las áreas, las experiencias que vivimos generan, o esos traumas generan temores. Ahora, vamos a revisar la palabra de Dios. La historia de Pedro caminando sobre las aguas. Lo primero que nosotros vemos allí es que Jesús obliga a sus discípulos a entrar en la barca. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Estoy convencido de que él sabía lo que iba a pasar y él los obliga a que, porque quizás ellos se querían quedar con él, ¿no? Ellos no querían despegarse de nosotros. Se me van. 3 veces no, se me van, les digo. Pedro ha de haber estado ahí reclamando, no, pero Señor, yo me quedo contigo, yo no te puedo dejar. Cabezón, métete en la barca, se me van todos. Y los manda, los obliga, porque así dice la Biblia. Cuando uno obliga, ¿qué dice uno? Por favor, hermanitos, vaya. Cuando uno obliga, ¿qué dice? Saca la correa, pues uno, ¿no? Y te me vas. Y hay una versión de la Biblia, ¿por qué les digo esto? Porque hay una versión que dice que los obligó a irse. Entonces, prácticamente Jesús nos metió en este lío a ellos. Porque yo creo que Jesús ya sabía lo que iba a pasar, por eso se van al mar. Jesús nos obliga a sus discípulos a meterse en la barca, y eso yo creo que tiene una enseñanza, porque muchas veces Dios nos mete en situaciones difíciles. Como dijo el profeta Chapulín Colorado, sin querer queriendo. ¿Chapulín? El Chapo. Sin querer queriendo. Los metió allí en esa situación. A veces Dios nos permite que pasemos por situaciones difíciles. No pienses que cuando tú estás pasando por una situación difícil es porque se salió todo de control de Dios. Dios mismo te mete en ciertas circunstancias que vas a tener que pasar. A veces Dios mismo te mete en alguna crisis económica. A veces Dios mismo te mete en alguna crisis en tu matrimonio. A veces Dios mismo te permite que tengas que tomar decisiones radicales en tu vida, cambios radicales en tu vida que uno se siente como que inestable. Pero es el mismo Dios permitiendo que pase esa situación en tu vida. Ahora, versículo 23 dice que Jesús los envía a esta situación y los deja solos. Los deja solos por un tiempo. Y quizás ellos solos en la barca, ¿qué pensaban?
Y así a veces estamos en la vida, en situaciones en las que parece que estuviéramos solos. No tengo ayuda, nadie me ayuda. Clamo a Dios y veo que no viene la ayuda y uno se siente como que está solo. Ahora, la barca estaba lejos. En el versículo 24 nos dice que la barca estaba lejos de la tierra, que estaba azotada por las olas y que el viento era contrario. Era una situación complicada. No es que estamos aquí tratando de decir, ay, que los discípulos qué miedosos que eran también, tan miedosos, ¿no? Porque era una situación difícil. Imagínese usted en un barco con las olas que lo quieren mirar, con el viento que le da de frente y lejos de la tierra. Una situación que genera temor, una situación que genera ansiedad, una situación como para asustarse. Y además en el versículo 25 y 26, en medio de que ellos están así tan asustados, se les aparece en medio de la nada como un fantasma. Imagínense el susto de ellos. ¿Qué habrán pensado ellos, no? Ellos gritaron, dice la Biblia, que se asustaron, pensaron que era un fantasma. Ya para que uno grite, ya cuando uno grita, ¿quién grita así nomás? Ya cuando uno grita es porque está realmente asustado, ¿no? Ya uno ya no me importa que me vean, que me escuchen que yo grite, que no me importa lo que me digan. Uno grita es porque ya la situación se sale de control, ¿no es cierto? Entonces, ya para que ellos hayan gritado era porque era una situación bastante difícil. Fue como en el temblor, ¿no es cierto? Algunos yo veía que lloraban, algunos salían corriendo, como que sin rumbo, no sabían para dónde irse. Ya cuando se daban cuenta, ya escuchaba una persona que estaba cerca de mí. Dice, yo salí corriendo y cuando me di cuenta estaba en la esquina. Dice, ¿cómo? No sé, pero ¿cómo tan rápido? No sé, pero yo cuando ya regresé a ver ya estaba en la esquina. Una señora ahí cerca de mi casa salió corriendo, vino un taxi y la atropelló. O sea que ese rato la reacción es como que el miedo genera esa reacción, ¿no es cierto? Ahora, en el versículo 27, en medio de eso que ellos estaban asustados, viene Jesús, ¿cierto? Y Jesús se aparece y les dice, ¡hey! Yo soy. Porque dicen, ¿qué es eso? Un fantasma. Jesús dice, no, tranquilos, soy yo, no teman. Y esto nos da una enseñanza que en la situación difícil que tú estás pasando, esa situación difícil que te produce temor, Jesús está ahí para decirte, tranquilo, no temas. ¿Cuál es la situación que a ti te produce temor? ¿Cuál es esa incertidumbre que tú tienes que tener ese temor en tu vida? ¿Tienes temor a la muerte? ¿Tienes temor a la enfermedad? ¿Tienes temor a que fracase tu matrimonio? ¿Tienes temor a lo económico? Pon tu confianza en Dios. Él te puede tomar de la mano y Él te puede sacar adelante. Así como Jesús le dice a sus discípulos, muchachos, tranquilos. Yo no me lo imagino a Jesús. Exagerado. No temas, yo estoy aquí. Es lo que nos dice el Señor hoy. Si tú estás con temores, si tú estás con miedos, tranquilo, Jesús está aquí. Jesús está gobernando tu vida. Pon tu confianza en Él. Amén. Versículo 28. Pedro decide poner su confianza en Jesús y le dice, Señor, yo sé que eres tú. Ayúdame, quiero caminar sobre las aguas. Y es lo que nosotros debemos orar, es lo que nosotros debemos pedir. Señor, ayúdame a caminar sobre las aguas. Tengo miedo, Señor, pero ayúdame a caminar sobre mis temores. Ayúdame a caminar sobre mis fobias, sobre mis miedos. Las aguas para ellos representaban la situación difícil porque el mar dice que estaba embravecido. O sea, no era que Pedro iba a caminar sobre un estanque, sobre un río que estaba así bien tranquilito. Era el mar que estaba con sus olas. Usted sabe cómo es el mar cuando está embravecido. Y Pedro dice, yo quiero caminar sobre eso, porque las aguas para ellos representaban el temor, representaban lo que les generaba temor. Entonces nosotros tenemos que orar, Señor, permíteme caminar sobre estas aguas, sobre lo que me genera temor a mi vida.
Esa agua en tu vida puede ser tu matrimonio, esa agua puede ser tus hijos, puede ser tu situación económica, tu situación emocional, tu ansiedad, tu angustia. Ora como Pedro y dile: Señor, permíteme caminar sobre mis temores. Jesús entonces le dice: Pedro, ven. Versículo 29. Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Quiere decir, imagínense que caminó sobre las aguas Pedro. Pero al ver el viento y las olas, se llenó de temor nuevamente y se hundió. Y creo que esto le pasa muchas veces a los cristianos. Nosotros decidimos poner nuestra confianza en Dios y estamos por un tiempo bien, pero viene nuevamente otra prueba, viene nuevamente otra situación difícil y otra vez nos empezamos a desesperar. ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? Usted pasa por una situación difícil, pone su confianza en Dios, Dios nos saca adelante. Qué lindo que está todo bien. Viene más adelante, pasa un tiempito, viene otro problema, se enfermó, viene otra dificultad con alguien, viene otra crisis y otra vez, me ahogo, auxilio, auxilio. ¿No se acuerda cómo la vez pasada Dios nos sacó y lo hizo andar sobre las aguas? Entonces, cuando Pedro está en esta circunstancia difícil, el Señor coge, toma de la mano y lo saca. Dice: Pedro, ven. Pero también lo reprendió, ¿cierto? Lo saca, pero le dice lo siguiente, versículo 31. Pedro, tienes poca fe. ¿Por qué dudaste de mí? Creo que Jesús era como que le decía, antes de irse en una barca, Jesús, el día anterior o hace unas horas atrás, los discípulos venían viendo cómo Jesús multiplicaba los peces y los panes para que coman 5,000 personas. Eso acababa de ocurrir hace unas 4 o 5 horas atrás. Entonces es como que Jesús le dice: Pedro, ¿por qué dudas? ¿Que no viste lo que acabamos de hacer? ¿No viste cómo multiplicamos eso? Y que otra vez, ¿por qué dudas? Y esto nos enseña cómo vencer el temor. Es la parte en la que vamos a terminar. ¿Cómo nosotros podemos vencer el temor? La única forma de vencer el temor es aprendiendo a vivir en y por fe. ¿Quiere usted vivir sin temores? Usted tiene que aprender a vivir en y por fe. Fe en Jesucristo. Fe en que a través del sacrificio, a través de la muerte, resurrección de Jesús, hemos sido reconciliados con nuestro Padre Dios y que ahora Él tiene cuidado de nosotros. Día a día tú tienes que llenarte de fe, saber que tú no caminas solo, saber que tú tienes a alguien que está a tu lado que te va a ayudar a superar tus ansiedades, tus miedos, tus temores. El Espíritu Santo de Dios está sobre ti. Cada vez que estés en temor, clama a Él, porque Él te va a ayudar. Es la forma de vencer el temor. Vivimos por fe. Vivimos en esta vida cristiana por fe. Estoy con miedo. Ay, Señor, ¿y ahora qué me va a pasar? Me levanto, tomo la autoridad. Padre, en ti confío, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame a caminar sobre mis temores. Hazme fuerte, Señor. Ayúdame a ver como tú me ves. Ayúdame a ver las cosas como tú ves, no como las quiere ver mi mente, mis miedos. Entonces el Señor te fortalece y te ayuda a salir de tus miedos. Es fe. Porque a veces puede que no veas, puede que las circunstancias se vuelvan más difíciles, pero tú tienes que aprender a vivir por fe. Amén. Dile al que está a tu lado: cabezón o cabezona. Tienes que aprender a vivir por fe. Los temores se vencen por fe. En la vida cristiana no hay que ver para creer, hay que creer para ver. Porque en la vida cristiana todo lo conseguimos por fe. Dios echa fuera el temor a través de la fe en Jesucristo. Terminamos con esta cita, 1 de Juan
consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el pecado, por el perdón de nuestros pecados. Versículo 11. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Estoy leyendo esto para poder entender lo de más adelante. Versículo 13. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. ¿Quién es amor? Dios. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Versículo 17. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio, en el día final, comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús, en el amor. Dígalo conmigo, en el amor. ¿Quién es el amor? Dios. En el amor no hay temor. Versículo 18. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Miren, la palabra de Dios nos enseña que el perfecto amor es el que echa fuera el temor. El perfecto amor está hablando de Jesucristo. El amor del Padre para enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Y el amor de Jesucristo de entregar su vida por nosotros es el perfecto amor, y es la fe en ese perfecto amor lo que nos hace libre de nuestros temores. ¿Quieres ser libre de tus miedos? Pon tu fe en Jesucristo. Pon tu fe en que a través del sacrificio de Jesús, Él te hace libre de tus miedos, libre de tus temores, y tú vas a ver cómo la obra preciosa del Espíritu Santo se da en tus pensamientos, en tu cerebro, en tu mente y en tu espíritu. Hay la historia de una tribu que dice que cuando los varones iban a cumplir 15 años, los preparaban para que llegada la noche los llevaban con los ojos vendados y los soltaban en la oscuridad de la selva para que se hagan hombres. En esa oscuridad donde no se veía nada, en la noche de la selva, y él tenía que defenderse toda la noche en esa oscuridad, defenderse de los animales, defenderse de lo que se le venga. Muchos jóvenes se asustaban, no podían vencer el temor de encontrarse allí en esa oscuridad y regresaban gritando y llorando. Pero había otros que sí vencían. Tomaban su lanza, se metían en medio de la selva, en medio de la oscuridad, y decían: voy a vencer mi miedo, mis temores a la oscuridad. Así que ya cuando amanecía, ya cuando llegaba el amanecer y empezaba a aclarar, dice que los que habían vencido, los que se quedaban allí toda la noche, se daban cuenta que alguien había estado cerca de ellos toda la noche. No veían nada toda la noche, pero cuando amanecían se daban cuenta que su papá había estado atrasito toda la noche. Cuando abrían los ojos decían: papá, si tú me hubieras avisado que estaba